días, siendo las 9:40 del día martes 22 de mayo, en el hemiciclo del Pleno del Congreso de la República, con la presencia de los señores congresistas Marisa Glave, Johnny Lescano, Gino Costa, Vicente Ceballos, Gilbert Violeta, Gilmer Trujillo, Carlos Domínguez, Mauricio Mulder, Lourdes Alcorta y Jorge del Castillo. Damos inicio y con la licencia de los señores congresistas Alberto Quintanilla por viaje, Miguel Ángel Torres por salud y la dispensa de la congresista Barta por fuerza mayor. El quórum de la presente sesión es de 8 señores congresistas. Con el quórum correspondiente se inicia la 22ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente a la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2017-2018. Le voy a dar la bienvenida al doctor César Delgado Guembes, a la doctora Patricia Donaire, al congresista Gino Costa y al congresista Javier Velázquez Quesquén. Quería proponerles, como ya está el doctor Delgado, lo escuchamos y seguimos con el debate. Ok. Y al congresista Rolando Reate, la bienvenida también. Y pasaremos a escuchar al doctor César Delgado Guembes. Gracias. Primero que todo, muchas gracias. No está perfecto, no hay problema. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento especialmente honrado de poder contribuir desde la posición que me corresponde en el Congreso como parte del servicio parlamentario. El Congreso obviamente para mí ha sido parte de mi vida, no solamente de mis estudios. Dentro de los problemas que tiene el Congreso, el más importante y el más difícil es el problema de la representación. Y cuando nos preocupamos por las deficiencias que tiene la representación, generalmente sale el tema de si debemos mantenernos en una cámara o si debemos pasar a 2 cámaras o encontrar una alternativa para hacer modificaciones. El problema de la representación, que es uno de los asuntos a partir de los cuales se define que tengamos 1 o 2 cámaras, está asociado con la necesidad de que en los países no haya concentración de poder. Que haya gobierno, pero que no haya concentración, y que esto sea una garantía para que la sociedad tenga una vida política democrática. A partir de este presupuesto, generalmente se hacen diagnósticos equivocados o incompletos respecto de la manera de solucionar las deficiencias que tenemos entre la urgencia de la población de tener un gobierno y la necesidad de que este gobierno no sea un gobierno autocrático. Para evitar esta dicotomía insalvable, generalmente tenemos la ayuda de los diseños institucionales. El problema del número de cámaras en el Perú está asociado entonces a una estructura que tiene 4 partes. Lo primero es la base demográfica. La base demográfica es la que genera que el pueblo quiera tener a los representantes que prefiere tener. Sin embargo, el problema que tenemos a nivel demográfico es que dentro de la estructura de la representación hay una falla insalvable. Esa falla insalvable es que el pueblo es en realidad, aunque suene paradójico afirmarlo, el pueblo es irrepresentable. El pueblo no puede ser representado, porque para que exista la representación son necesarias 2 condiciones básicas. Primero, que la persona que quiere ser representada conozca a la persona a la que le pide que la represente. Y en segundo lugar, que la persona que quiere ser representada tenga la suficiente confianza en esa persona que debe conocer para que la represente. Esas 2 condiciones no se dan, son insalvables. Pero hay que no es una crítica a la existencia o al sistema de representación, es el reconocimiento del sustento a partir del cual se establece la representación. La realidad es que los electores, cuando van a las urnas, no van a alcanzar lo absoluto de su representación, encuentran un término medio. Ese término medio es el que se lo permite el sistema electoral, pero el sistema electoral se basa en supuestos. Cuando desconocemos que estamos hablando de supuestos de representación,
nos olvidamos que finalmente la representación que podemos tener, la única representación posible que podemos tener, resulta de una ficción matemática. Hay que reconocer que se trata de una ficción, no de una cuestión simbólica. No existe este fenómeno de la realidad concreta, que es la posibilidad de que cada elector conozca ni pueda tener confianza en cada uno de los representantes. Entonces, asumimos que como esto es imposible y necesitamos que exista gobierno, las matemáticas nos dan alternativas y nos dicen, asumamos que si todos votáramos, como consecuencia de la votación, les vamos a llamar representantes a aquellas personas que salgan elegidas a raíz de este sistema. Hay estudios que los debe conocer también Fernando Tuesta, basados en las teorías de la elección racional, que afirman que los sistemas más democráticos no pueden serlo por una razón elemental. Hay un teorema, el teorema de Arrow, que niega que cualquier decisión electoral pueda, en efecto, ser una decisión efectivamente democrática por una razón elemental, porque nunca el pueblo define cuáles son las reglas a partir de las cuales quiere elegir. Esas reglas no son definidas por el pueblo, son definidas por quienes lo representan. Entonces, si yo quiero que mi decisión sea democrática, yo debo también poder tener la posibilidad de decidir cómo quiero ser elegido o cómo quiero ser representado a través de mis representantes. Esa condición nunca se cumple. Entonces, hay condiciones que minan la calidad de la representación y que además son insalvables. Son una paradoja, son una contradicción y no se pueden superar. Es la base demográfica, donde decimos que la representación es una ficción, por lo tanto que el pueblo es irrepresentable. Segundo, es la estructura propiamente electoral que construye las fórmulas matemáticas a partir de las cuales presumiremos que podemos ser elegidos y representados. En tercer lugar, tenemos, creo, la parte más importante del sistema, que es la parte que garantiza que no obstante la irrepresentabilidad, sí existan condiciones de representación suficiente para que el pueblo no quede sin gobierno. Esa pata de la mesa la constituyen los partidos políticos. Los partidos políticos son quienes nos permiten dar el salto entre la irrepresentabilidad y la representación posible. Los partidos políticos son los que van a poner los equipos que a través de su desempeño y de su performance van a permitir que exista una representación limitada, pero representación a pesar de la irrepresentabilidad real y concreta que no garantiza ningún sistema. Entonces, con la venia de la presidencia. Yendo en la secuencia que el doctor Delgado está haciendo y agradeciéndole la exposición, el voto preferencial que utilizamos en el Perú para elegir a nuestros congresistas no es una forma de conocer a nuestro representante. Yo voto por ese número 20 o 15 o 5 porque lo conozco, sé que va a representarme bien o confío en él. No es una forma de conocer al representante porque usted me dice que esto de la representación es una cuestión ficticia. No estamos más bien haciendo objetiva esa representación al tener un voto preferencial, doctor Delgado. A ver, ¿qué nos puede decir sobre el particular? Gracias, señora presidenta. Voy a adelantar los extremos propiamente dichos de la propuesta que les traigo. La doctora Lavarello me parece que les va a entregar unas filminas. Sí, no se entregó. La pregunta del congresista Lescano tiene un presupuesto que porque tenemos la opción del voto preferencial, el representado tiene la capacidad de conocer a quien postula y le endosa su confianza. La pregunta es, cuando hablamos de la representación a nivel político, ¿podemos garantizar que la representación política tiene las mismas calidades que para el ciudadano tiene la representación en materia privada? Por ejemplo, si yo quiero realizar un contrato, no puedo estar presente, le pido a un amigo mío, a una persona conocida, a un familiar, que vaya. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque le tengo confianza. Esa condición, ese vínculo personal no existe, se presume. Las normas dicen que porque tienes la opción de recurrir al voto preferencial,
Conoces a la persona y le endosas tu confianza, pero en realidad hay muy pocos casos en los que yo conozco personalmente a la persona por la cual yo voto. Yo puedo decir, por ejemplo, tengo a mi costado a la congresista Patricia Donaire. Yo con ella no he tenido mayor conversación en mi vida, pero puedo decir que sé lo que ha hecho y que le puedo prestar mi confianza. Pero el vínculo personal que yo tengo con la persona por la que yo quiero votar, que la congresista Donaire, no es el mismo que yo tengo con una persona a la cual yo efectivamente conozco, mi hermano, mi primo, un amigo personal que conozco muchos años. Ese vínculo no se da. A eso es a lo que yo me refiero, que no se dan las condiciones de esa representación real y concreta, que es la que carnalmente la sentimos cuando sabemos que confiamos en alguien. Esa es la diferencia entre lo que el derecho presume que se da y lo que la realidad permite que ocurra. Es irrecurrible, no puede ocurrir, salvo casos muy contados, cuando la gente, por ejemplo, vota por su papá, por su mamá, por su hijo, por su hermano, por su primo. Los conozco y puedo confiar, pero ¿cuántos de esos casos son los que ocurren, que tú votas y que además no solamente votas, sino que la persona por la cual tú votas gana? En la mayoría de los casos tú votas, pero tú no sabes si las personas que han ganado gracias al voto de los primos, de los parientes. Generalmente se da porque está funcionando el sistema. El sistema funciona gracias a la articulación de presunciones. Son presunciones y por lo tanto son ficciones. Ese salto hacia la realidad es insalvable. Gracias. Una interrupción. Justamente en lo que está diciendo, acá se ha criticado mucho, por ejemplo, la representación de Fuerza Popular por sí que ha salido con el tema de la cifra repartidora. Y la cifra repartidora ha sido afectada para todos, no solamente para un partido. Cuando haces mención a la cifra repartidora y a la representación de acá, con esa misma condición han salido todos que no hubieran salido con un voto personal. Gracias. Sí. Doctor Delgado, para que pueda continuar, por favor. Bueno, entonces le decía, tenemos esta base demográfica que nos lleva a afirmar que en realidad hay un fenómeno que es la irrepresentabilidad, el mismo que trata de salvarse gracias al recurso de las matemáticas, que tienen propiedades para entregarnos una población de representantes. Tenemos el uso de las fórmulas electorales, perfecto. Con el uso de las fórmulas electorales nosotros podemos contar con una población de representantes, pero ¿cómo conseguimos que esos representantes se desempeñen correctamente? El desempeño y la performance de los representantes solamente se da porque existe un partido político que puede garantizar que eso ocurra. Si no tenemos una población de candidatos que postulen a puestos donde los partidos políticos garanticen que con esos equipos se va a conseguir la representación, entonces se aparta y se aleja cada vez más la ciudadanía del deseo de representación que siempre resulta fallido. Entonces, quisiera empezar comentándoles algunas diapositivas. Ustedes tienen una presentación bastante larga, pero la he reducido a algunas pocas diapositivas con el fin de que podamos tener ideas básicas sobre lo que me refiero. Cuando queremos reformar el sistema parlamentario, no podemos desconocer que la razón por la cual pretendemos que hay que pasar de una cámara a dos cámaras tiene que ver con un problema representativo. Entonces, el fenómeno que pretendemos corregir son las deficiencias en el sistema representativo, que las expectativas de la población no se cumplen a través de la performance y el desempeño de quienes son sus representantes. Entonces, ante esa realidad, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar estas condiciones que llevan al desencanto, a la desilusión de la población respecto del sistema representativo? Esta insatisfacción, primero, tiene un requisito que no se puede superar mediante la bicameralidad. Ese requisito es que antes las bases de la intermediación, que son los partidos políticos, tengan la capacidad, hayan desarrollado la capacidad para postular como candidatos a quienes cumplan con las condiciones necesarias para realizar la gestión estatal que le corresponde al Congreso. Ese requisito es central. Si los partidos políticos tienen la capacidad de asegurarle a la población que los equipos que ellos presentan en sus listas son personas capacitadas para realizar la gestión del Estado a través del Congreso,
ya se salva por lo menos el 80% de los problemas que tenemos en la representación. Y esto supone que los partidos políticos se preocupen más que del financiamiento de las campañas o de quienes los financien, de contar con los medios para poder capacitar a quienes postulan en las elecciones para ocupar un puesto representativo. La representación, dada la irrepresentabilidad de las condiciones del sistema político, solo se puede salvar gracias al desempeño y a la performance que realizan quienes ocupan el puesto representativo. Entonces, para evitar que sea el azar el que nos lleve a condiciones de irrepresentabilidad efectiva y no solo la irrepresentabilidad de origen u ontológica, la responsabilidad a quienes les corresponde es a los partidos políticos. Los partidos políticos son los que tienen que asegurarse que se dan las condiciones de que todos los postulantes tienen las condiciones para desempeñar los puestos representativos. Entonces, lo que hay que preguntarse es cuáles son las características de los puestos representativos cuyas habilidades deben desarrollar los partidos políticos para que se postulen en las elecciones. De esa manera, quien pueda postular debido al azar con el que funciona el sistema electoral y a las condiciones de irrepresentabilidad, las brechas que existen entre las expectativas de la población y el desempeño efectivo que realicen los congresistas se van a disminuir significativamente. Pero obviamente eso genera que los partidos políticos tengan un grave problema que atender. El primero, ¿cómo hacen para no preocuparse por el costo de las campañas? Las campañas cuestan. Y si los partidos no tienen cómo atender las campañas, por mejores que sean sus equipos, nunca van a poder obtener un puesto. Entonces, para la lucha política se necesita asegurar que los partidos políticos cuenten con el financiamiento de manera que puedan sufragar las condiciones de reclutamiento, de entrenamiento, de capacitación y de certificación de las personas que ellos postulan en las elecciones. Por eso es que la pregunta sobre cómo reformar el Congreso es una pregunta sobre cómo reformar los partidos políticos. Porque finalmente el Congreso, para que rinda mejor, se supone que tiene que contar con partidos que hayan contado con las condiciones necesarias para que postulen a quienes, llegando a un puesto representativo, lo hagan con eficiencia y no acumulen ineficiencias en el desempeño efectivo del sistema parlamentario. Entonces, esta es la tercera pata de la mesa, y la cuarta pata es la que tiene que ver efectivamente con la gestión del Congreso en sí misma. Y el problema de la gestión del Congreso y el eventual recurso a un sistema de una cámara o dos cámaras tiene que pensarse a partir de cuáles son las condiciones que actualmente la unicameralidad no atiende. Si la unicameralidad no atiende algunos aspectos que son parte de las funciones del sistema representativo, hay que preguntarse luego si pueden corregirse estas deficiencias en el unicameralismo que tenemos o si no son salvables dentro del unicameralismo y por lo tanto hay que recurrir al bicameralismo. Debido al sesgo que me afecta, porque mi formación se ha basado en la experiencia que he tenido en la Cámara de Diputados desde el año 1980 hasta el año 1992, yo creo que el sistema bicameral puede ser mucho más útil que el sistema unicameral actual, entre otras cosas por factores de carácter electoral que ha mencionado bien el doctor Tuesta. Una de las características es la base territorial. Si tenemos primero deficiencias en el sistema unicameral, se han advertido que estas deficiencias durante el periodo que comprendió del año 1995 hasta el año 1995 hasta el año 2001 se han basado en que teníamos un distrito nacional. Para superar las deficiencias del distrito nacional se pasó al sistema del distrito múltiple, que es el que tenemos actualmente. El distrito múltiple tiene ventajas, como la mayor proximidad que tiene el representante con las circunscripciones a las que pertenece. Pero el distrito nacional también tiene ventajas, como la capacidad que tienen quienes llegan a través del distrito nacional para tener una perspectiva nacional de los problemas y por lo tanto poder integrar las necesidades de las poblaciones más alejadas del Estado central con la visión que tienen quienes han llegado a través del distrito único. Entonces ahí ya tenemos un primer dato que es importante tener presente
y que ha intentado solucionárselo con una propuesta que recuerdo presentó Lourdes Flores en el periodo 1995 al año 2000, que supuso la división del número de representantes en 2 distritos, uno que sería por distrito múltiple y otro que sería por distrito nacional. Creo que para sincerar este sistema, dado que existen otros factores, sería conveniente revisar qué otros aspectos existen en las deficiencias del actual sistema unicameral que constituirían nichos estratégicos que se pueden aprovechar para que el sistema representativo mejore en su desempeño. Entre esos nichos estratégicos que sería conveniente no concentrar en un régimen unicameral, sino que por el contrario sería conveniente distribuir en otra Cámara, podemos mencionar, por ejemplo, la cuestión relativa a la ausencia de seguimiento que tienen las leyes. Nosotros aprobamos leyes y la aprobación de las leyes ya en sí mismo es un problema, porque las leyes que se aprueban no se aprueban dentro de una visión estratégica de lo que necesita el Perú, ni de una visión prospectiva de lo que necesita el Perú de aquí a 5, a 10 o a 15 años. Ese es un primer problema, pero el problema colateral es que no obstante que no tenemos leyes aprobadas con criterio estratégico sobre lo que más le conviene al Perú, además de eso, tenemos el problema de que las leyes que aprobamos no sabemos si se aplican o si no se aplican. El problema que ocurre cuando la autoridad que tiene la potestad de aprobar una ley no le hace seguimiento a las leyes que aprueba es que pierde la autoridad con la que la aprobó. Es lo mismo que ocurre en un hogar cuando el padre o la madre le dicen a los chicos, regresas a la casa a tal hora, y luego el padre y la madre se van a la cama y no saben a qué hora llegó el chico. Entonces, es lo mismo que pasa con el Poder Legislativo. La ley sale del Congreso, pero no sabemos si la ley que sale del Congreso se está aplicando conforme se creyó que debía aplicarse. La falta de seguimiento sobre las leyes aprobadas por el Congreso son un grave defecto que debilita el sentido y la naturaleza de la ley. Entonces, los productos que se aprueban con el título de ley carecen de la realidad de ley, porque quien la aprueba con la autoridad que le corresponde no tiene la capacidad para hacerle seguimiento a los productos que aprueba. Otro de los temas es efectivamente el tema de que las leyes se aprueban y dicen que tienen que ser reglamentadas. Luego nadie le hace seguimiento a la reglamentación, y no solamente a que se reglamente o no se reglamente diciendo esta ley se ha sido reglamentada porque salió en la resolución suprema, la resolución ministerial tal o cual, sino porque en muchos casos a través de la reglamentación de la ley se desnaturaliza el contenido de la ley. Ese seguimiento no se está haciendo, no hay quien lo haga. Este aspecto nos está mostrando un nicho que puede ser aprovechado por el régimen bicameral, porque una de las cámaras puede encargarse de hacerle el seguimiento a cada una de las leyes. Si disminuimos el número de leyes que deben aprobarse debido a la ausencia de valor estratégico, al escaso valor que tienen las leyes que se van aprobando, si disminuimos eso, nos quedamos con menos leyes, y ese menor número de leyes permite que una de las cámaras le haga el seguimiento a esas leyes para ver qué está pasando. ¿Se está cumpliendo con la voluntad del legislador o se está desnaturalizando la voluntad del legislador? Y no solo por el Poder Ejecutivo, por todos los operadores de las normas, que en algunos casos también tienen que ver con el propio Poder Judicial. ¿Qué ocurre cuando el Congreso no sabe qué es lo que pasa con todas las leyes cuando llegan al Poder Judicial? Se desconoce. Esa es una información que tiene que recuperarse para capitalizar el valor que tiene la ley, para que la ley sirva como ley en el supuesto estructurador y ordenador del Estado. Como tenemos el caso de el seguimiento a la vigencia de la ley, también tenemos otro aspecto muy importante que tampoco lo realiza el Congreso, que es la evaluación del impacto social de la ley. No solamente si se aplica o si no se aplica la ley, sino cuál es el efecto que tiene la aprobación de la ley en la sociedad. ¿Qué valor le ha dado la ley a la sociedad? Que no tiene nada que ver con si se aplica o si no se aplica.
sino tiene que ver con el fenómeno de que qué utilidad le ha generado a la sociedad la aprobación de la ley. La evaluación del impacto social de la ley es otro producto que no se está realizando en el sistema parlamentario peruano y que bien podría ser utilizado como un aspecto, como una beta que permitiría que uno de los órganos parlamentarios se aboque, en base a su mayor especialización, a hacerle seguimiento a la evaluación del impacto social de la ley. Un tercer aspecto, el costo-beneficio puede ser una de las materias, pero el impacto social es aún mayor. El costo-beneficio tiene que ver con a quién beneficio, a qué interesados les estoy cargando con algún aspecto adicional o a quienes los estoy ayudando para que mejoren su situación. Pero la evaluación del impacto social tiene que ver con la evaluación del impacto a nivel nacional, no solamente con las personas a las que se dirige la norma. Un tercer aspecto que también puede constituir un nicho importante es la tarea de hacerle seguimiento al presupuesto de la República. Se tiene un presupuesto. La pregunta es, ¿sabemos cómo se está aplicando el presupuesto de la República que el Congreso aprueba? El congresista Mulder mencionó hace unos momentos la importancia de que una de las cámaras tuviera iniciativa de gasto. Muy bien, si tuviera la iniciativa de gasto, ¿qué gana el Congreso teniendo la iniciativa de gasto si luego no le hace seguimiento a los gastos que dispone que se ejecuten y que no se hagan o a los que se dejen de hacer? Entonces, este es un nicho que es importante que se realice funcionalmente por el Congreso, que se le haga el seguimiento a la ejecución del presupuesto y no solamente que se tenga la iniciativa para gastar. Entonces, tenemos una diversidad de tareas que aparecen en esta lámina que vemos que no están cumplidas. La evaluación del impacto social, el seguimiento de ejecución del presupuesto nacional, tenemos el monitoreo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, en particular de la Corte Suprema. Necesitamos saber qué ocurre con las leyes que nosotros aprobamos en el Congreso y que luego son modificadas por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema. Y por último, otro nicho importante es el de la revisión de las normas que se dictan en los niveles subnacionales. Las regiones y los municipios dictan normas y no hay una supervisión de la idoneidad normativa de estas normas respecto de la legislación que aprueba el Congreso. Ese es otro factor, junto con la cuestión que tiene que ver con la simplificación del sistema legislativo, que es la famosa comisión del CEMOL. Estos son aspectos que tienen que ver fundamentalmente con atribuciones que pueden encomendárseles a una de las cámaras. En particular, podría muy bien ocurrir que se le encomienden a la Cámara de Senadores para que se realice una mejor distribución del poder y del sistema representativo, haciendo más eficiente las condiciones. Creo que, habiendo expuesto esta parte básica de mi presentación, tengo para desarrollar mucho más, pero no quiero incomodarlos tampoco con una presentación pesada. Muchas gracias, doctor Delgado. Yo la verdad omití presentarlo, creo que todos conocemos su trayectoria y le agradecemos muchísimo, destacada, es un activo en el servicio parlamentario, y agradecerle esta exposición e invitarlo a que pueda absorber algunos de los comentarios de mis colegas. Tiene el uso de la palabra el congresista Mulder. ¿Te apuntas? Ay, perdón. Ok, congresista Violeta. Gracias, presidenta. Creo que en términos de aporte poco podemos decir en relación a los expertos que tenemos ahora en la mesa. Más bien, básicamente un interrogante con una reflexión de corte general, todo por el doctor Delgado. Nosotros entendemos que la oportunidad de hacer estas reformas políticas tienen que servir también para lograr una democracia más efectiva, ¿no? Más eficiente, y tener un sistema que funcione mejor. Es obvio que una reforma de esta naturaleza no necesariamente tiene pues un clamor ciudadano, tiene una aceptación ciudadana, sobre todo porque una reforma de este tipo supone un eventual gasto público, y eso no siempre es bien recibido, o por lo menos no es bien entendido.
Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hacer un esfuerzo también para que cualquier modificación goce de un mínimo de legitimidad social y prospere en el sentido de que no termine frustrado ese cambio. Pero ahí yo diría, de repente todavía nos falta terminar de afinar sobre la funcionalidad propiamente, porque se ha hablado mucho sobre la representación, los límites de la representación y la desproporción o subrepresentación que tenemos en nuestro sistema electoral, pero de repente no estamos entrando en un poco más de detalle sobre las ventajas, las bondades que podría tener un sistema bicameral en términos funcionales para la funcionalidad de un sistema parlamentario. Nosotros, revisando varios de los proyectos de ley, en realidad vemos que no hay uniformidad de criterios. La mayoría de proyectos de ley que hemos presentado, si bien es cierto todos coincidimos, o la mayoría coincidimos en que queremos bicameralidad, lo cierto es que cuando uno comienza a desglosar un poco el contenido de los proyectos de ley, las propuestas tienen bastante disparidad. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor. Y yo en eso quería entrar en una suerte de reflexión general. Creo que la oportunidad de discutir la modificación constitucional sobre la bicameralidad nos abre en realidad a varias otras discusiones paralelas, ¿no? Y usted lo ha mencionado algunas de ellas. La modificación en el sistema electoral, modificaciones en el sistema de representación de partidos políticos, pero también la propia modificación de la funcionalidad parlamentaria, de qué funciones tiene que tener una Cámara respecto de la otra para que no haya, por ejemplo, duplicidad de funciones, por ejemplo, para corregir los problemas de la descentralización normativa también, de muchas de estas funciones que han sido delegadas a los gobiernos regionales y municipales y que en muchos casos supone a su vez una dispersión normativa y una amplitud en la disimilitud de normas. Lo que regula un gobierno regional para una materia, por ejemplo, ambiental, puede ser sustancialmente distinto a lo que regula otro gobierno regional y pareciera que no hay una capacidad de organizar este ordenamiento normativo, dándole una mirada más o menos común como país. Y por lo tanto ahí me parece que sí se justifica la necesidad de tener una Cámara que genere estos criterios más homogéneos de mirada de Estado unitario. La congresista Alcorta, presidente, pido. Tiene sola palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Creo que acá hay dos cosas importantes también que hay que añadir, ¿no? Las asesorías de las comisiones, por ejemplo, que tienen que tener especialización. Acá en el Congreso pasas a un asesor de la Comisión de Energía y Minas, la pasas el día de mañana a Inclusión Social y pasado mañana la pasas de Economía, porque es rotativo. Y no hay una especialización, y creo que eso debe cambiar para comenzar, porque definitivamente no podemos estar en esta rotación de asesores. Y lo segundo es en el tema de lo que es la administración, porque es el soporte del Congreso. Es el soporte del congresista, es el soporte de los asesores, el soporte de la mecánica, de la hermenéutica parlamentaria, que también tiene una administración de un gerente general, por ejemplo, ¿no? Es como tener dos viceministros, la parte de política y la parte económica. Es importante esa vinculación de la asesoría especializada y de la parte de la administración, que tiene que haber una administración aparte, ¿no? Ad hoc, para que hagan las cosas bien. Gracias. Continúe, colega Violeta. Gracias. Por lo tanto, en realidad se me fueron algunas ideas, pero básicamente es una reflexión general sobre ahondar un poco más la funcionalidad de un sistema bicameral, porque ahí hay que terminar de hacer una suerte de costo-beneficio. Esto va a suponer de todas maneras un costo y va a suponer de todas maneras una crítica pública probablemente a una reforma de ese tipo. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que en verdad valga la pena hacerlo. Si vamos a entrar en un proceso de reforma de ese tipo, hay que hacer que valga la pena para darle algo que a la democracia y al sistema político en general le sea realmente útil. Y no solamente más allá de quienes creemos en la reivindicación de una constitución histórica del Perú, porque a lo largo de nuestra historia hemos tenido bicameralismo y que creemos de repente hasta idílicamente que puede ser mejor, no vaya a terminar siendo algo que hace más dañino al sistema político y democrático. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Esqueñ. Gracias, presidente. Le pregunté a Fernando Tuesta antes de retirarse. Estamos buscando, primero la reflexión que tenemos que hacer es que el Parlamento su nueva configuración, el nuevo diseño de bicameralidad o unicameralidad, no es la madre de la solución de todos los problemas que tiene el sistema político. El mundo ha recibido un proceso de integración económica que hasta ahora en el mundo entero no ha tenido una respuesta política de un modelo que lo sostenga y que lo legitime.
Y en ese sentido, le pregunté a Fernando Tuesta, en su reflexión que hice, no la terminé de escuchar porque era un poco tarde, era de que, por ejemplo, el tema, la representación política, y tengo un gran aprecio por César Delgado, no solamente por ser un buen profesor universitario, sino porque hemos trabajado muy cerca, pero sí discrepo democráticamente. La representación política no tiene la misma naturaleza que la representación jurídica. Lo que buscó el mundo es cómo salimos de la representación directa al modelo representativo para hacer más ágil la dinámica de la respuesta que debe hacer quienes representamos al país en una organización también que es abstracta, que es el Estado. Entonces, lo que nos hemos puesto de acuerdo, o lo que se ha puesto de acuerdo ahora el mundo moderno, es que las instituciones que organizan el Estado, o sobre las cuales se organiza el Estado, mejor dicho, tienen que buscar al máximo optimizar lo que César le llama valor estratégico y lo que los constitucionalistas le llaman valor público. Cómo una institución se legitima. Así como una empresa busca cómo una empresa es exitosa porque se rentabiliza económicamente, las instituciones que organizan el Estado buscan cómo obtener valor público, que no es otra cosa que la legitimidad que deben tener. Y en ese sentido, el día que sustenté el proyecto de ley que hemos presentado con el apoyo de mi bancada, tiene que ver con esto. Y aquí va la pregunta que yo le hice a Fernando. En la Constitución de 1920, que promulgó en el gobierno de Leguía, estableció un sistema bicameral compuesto por 115 diputados y 30 senadores, o sea, 145 representantes. En esa época el país tenía 4.900.000 ciudadanos y la configuración era otra. Solamente 200.000 vivían en Lima y el resto al interior del país. Entonces, luego fuimos a la Constitución del año 33 que promulgó Sancho Cerro, y la Constitución dejó en manos del legislador ordinario que definiera cuántos diputados debería tener la representación parlamentaria. Entonces, primero es hubiera querido tener una opinión y quiero que César la pueda contestar. En este contexto donde lo que nos ha dejado el unicameralismo del año 93 a la fecha, la percepción de que el Parlamento bicameral se tenía que cerrar porque costaba mucha plata, por un tema de gasto, y porque el Parlamento unicameral era más ágil, más eficiente. Y eso hay que amarrarlo y evaluarlo en función si es que este Parlamento ha generado más valor público que los parlamentos bicamerales, que son parte del constitucionalismo histórico del país. Entonces, el ponernos de acuerdo cuántos parlamentarios deben haber, cuántos diputados deben ser, cuántos senadores deben ser, si es que optamos por el camino de la bicameralidad, creo que siendo un tema relevante, sensible para el país, que lo utilizan los adversarios del sistema político, creo que también hay un hecho muy importante que me ha llevado, como es el tema de si el sistema bicameral o unicameral condiciona y define el éxito de una reforma política. Yo creo que no. Yo creo que es un tema de opción, y creo que nosotros todos los constitucionalistas se han puesto de acuerdo que es un tema de opción. Depende de qué tipo de parlamento tiene cada país. Yo me refería a esto porque el tema, aquí hay que abordar un tema cualitativo. Por ejemplo, como bien lo ha dicho Mauricio, Fernando planteó, por eso le pregunté, ¿por qué plantea 2 senadores por cada circunscripción? ¿No? 2 senadores por cada circunscripción regional. En una va a haber una sobrerepresentación y en otra va a haber nuevamente la subrepresentación. Por ejemplo, Tumbes con relación a Lima. Y siempre el fantasma de decir sí, pero van a cuestionar si son muchos senadores o son muchos senadores y el país no le gusta el Parlamento. Justamente es eso. Creo que lo fundamental, aparte de establecer
esta nueva configuración del modelo es qué competencias y funciones debe tener el sistema bicameral. Si hay algo que obstruyó que el Parlamento bicameral, el último que tuvimos, que es la referencia que tenemos, es cómo produce el valor público. Y aquí va a la reflexión que ha hecho Mauricio. Todos sabemos cuál fue la razón por la que se configuró este modelo unicameral. Gastaba mucho, se dijo, una de las razones. El Parlamento bicameral de 1979, compuesto por 242 representantes, 180 diputados, 60 senadores, y el presidente Belaúnde y el presidente García, que estaban todavía vivo Fernando Belaúnde, que eran senadores vitalicios, formaban parte de las cámaras. ¿Cuánto costaba ese Parlamento? 100 millones de soles. Y se vendió ese argumento y que este Parlamento era más ágil. Ahora, creo que el error que se está cometiendo es decir, queremos un Senado porque un Senado es más reflexivo. O sea, supone que los diputados no reflexionan. Yo no creo en ese argumento. Yo lo que creo es que el enfoque que se le puede dar a la acción de la Cámara Política, de la Cámara de Diputados, tiene que tener en revisión, no suplantando, no sometiendo a la Cámara de Diputados, sino en revisión, tiene que tener otro tipo de enfoque. Creo que ese es el tema. ¿Qué ingrediente? La visión nacional. Por eso creo que las grandes reformas constitucionales, las reformas constitucionales en su conjunto tienen que originarse en la Cámara de Senadores, porque son discusiones de mediano y largo plazo, no urgencias como las que tiene que acometer la Cámara Política, que es la Cámara de Diputados. Y segundo, creo también que hay que, la Cámara de Senadores tiene que ser una Cámara de revisión. El tercero es que la Cámara de Senadores tiene que encargarse de, en algunos casos, elegir y en otros ratificar los altos funcionarios que la Constitución hoy día le ha encargado a la Cámara de Diputados. Si nosotros solamente revisamos, por ejemplo, lo que ha suplantado al Senado histórico en el país, la segunda votación, nosotros sabemos que eso no ha funcionado. No se da lo que es la esencia y el fundamento mismo del Parlamento, el debate. El debate, un Parlamento maniatado que no hace debate, que no delibera, que no parla, desconoce su propia esencia. Entonces, creo que la propuesta que estamos haciendo nosotros y que he visto también algunos otros grupos parlamentarios va en el camino de darle una mirada diferente a lo que debe ser la reforma del Parlamento. Si la miramos desde el punto de vista del gasto, si la miramos desde el punto de vista del número de parlamentarios, yo creo que la reforma va a ser absolutamente insuficiente. Está de más decir que si revisamos todo lo que ha producido el Parlamento bicameral desde el año 93 a la fecha, evidentemente que eso es un argumento a favor para restablecer el sistema bicameral. Algunos dicen, sí pues, pero el Parlamento bicameral cuando lo cerraron, el 90% del país estuvo de acuerdo. Ese es un argumento sin ningún sustento racional, porque hay medidas que, desde que se organizó el Estado, hay medidas que son absolutamente impopulares. Cuando uno le consulta al ciudadano, ¿quieres que te ponga un impuesto? Por eso los impuestos no se consultan. Entonces, algunos dicen sí, que el Parlamento... Y también creo que no es verdad, no es tan cierto, y quiero aclarar que Romualdo Viay, Armando Villanueva, Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialet no eran terratenientes. Solo la Cámara, este Parlamento tricameral que duró 50 días de 1826, el que no funcionó prácticamente, que estableció que deberían haber 20 censores, 20 senadores y otra Cámara de 20 representantes, tuvo ese tipo de composición en base a las condiciones de las personas que lo representaban. Entonces, yo lo que creo que es, y ese es el fundamento de nuestro proyecto de ley, es cómo hacemos que un Parlamento que responda a
a este nuevo país. Como repito, este Parlamento tiene menos representantes que el de 1920. Creo que la respuesta no solamente debe ser cuántos parlamentarios más deben haber, o si es bicameral o unicameral, sino qué competencia deben tener los parlamentos para que puedan producir valor público, que es la legitimidad. Una Cámara de Diputados política, activamente haciendo control político. Creo que el artículo 79 de la Constitución ya cumplió su función. Eso de que los parlamentarios no pueden crear ni aumentar gasto es absolutamente paradójico. Todas las normas, el propio mandato del reglamento, ¿no? El estudio costo-beneficio, todas las normas que el Parlamento produce de alguna u otra manera siempre tienen un impacto económico, de tal manera que es un eufemismo decir, ¿sabes qué? No puedes presentar este proyecto de ley porque crea o aumenta gasto. Cuando el Parlamento hace una corrección constitucional, y le pongo el ejemplo solamente cuando hemos aceptado la renuncia del presidente, toda esa decisión no ha implicado un gasto que se ha tenido que hacer para incorporar a las nuevas autoridades. Entonces, creo que tenemos que sincerar, más que siendo importante el diseño del nuevo Parlamento que debemos tener, debemos sincerar claramente las competencias. Este es el unicameralismo peruano, no me refiero a otros, como al ecuatoriano, cada uno tiene su realidad. El unicameralismo peruano no solamente tiene sus deficiencias estructurales por ser unicameral o por ser solamente compuesto de 130 representantes, sino porque está maniatado, se le han recortado sus funciones legislativas y que tradicional y históricamente ha tenido y que tiene en las democracias modernas. Para terminar diré que la única reflexión que me lleva a auspiciar y apoyar el bicameralismo es que las sociedades democráticas que han producido progreso y desarrollo actúan sobre la base de parlamentos bicamerales. Y por lo demás, como lo dije en mi intervención pasada, si el mundo va camino a integrarse y nosotros estamos haciendo un esfuerzo de integración con México, con Chile, con Colombia, yo creo que hay que ir homologando un modelo de parlamento que pueda entenderse en esas mismas líneas de trabajo legislativo con estos parlamentos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Me alegra que tengamos este tipo de sesiones en la Comisión de Constitución. Ojalá que pudiéramos permitir que además desde el servicio parlamentario pudieran colaborar de manera más fluida con los debates que tenemos, porque hoy día el doctor Delgado Guembes la verdad es que nos ha dicho un montón de cosas que van más allá del debate de la bicameralidad y que tienen que ver con varios de los temas que estamos hoy debatiendo en el Parlamento y en esta comisión, que creo tendría sentido avance a una cosa que ha hecho el congresista Velázquez Gesquén, y es que parlamentemos, es decir, que avancemos un poco más a los temas del debate. Yo sí creo que voy a discrepar con una cosa que ha dicho el congresista Velázquez Gesquén en el sentido de que sí creo que tenemos un problema de sobrelegislación. No sé si es que la unicameralidad avanzó hacia una supuesta mayor eficiencia y rapidez o si hemos perdido la lógica del debate. Yo sí quisiera, presidente, a través suyo, pedirle... Sí, congresista Velázquez Gesquén. Quisiera hacer una precisión, presidente, y comparto la preocupación de la congresista Glave. Si hay uno de los cuestionamientos que le hemos hecho y que omití decir en mi intervención es que el unicameralismo lo único que ha hecho es preocuparse por el número de producción de leyes y no por la calidad de las leyes, ¿no? Entonces el Parlamento, y segundo, que hay algo que olvidé decir, la esencia del Parlamento es hablar y no solamente reformar qué tipo de Parlamento queremos, sino si consagramos en el Parlamento que un congresista puede hablar 3 o 5 minutos, lo estamos condenando a que sean testigos mudos de una representación a la cual están abdicando. Como bien hizo la congresista Glave, si los parlamentarios pudiéramos organizar un debate serio, responsable sobre una materia importante para el país, una exposición, yo creo que el límite del tiempo tiene que ser obviamente diferente al que hoy día se plantea en un reglamento que ha hecho que los parlamentarios, no digo todos, sino algunos, ni siquiera se preparen porque saben que les van a dar 3 minutos y que en 3 minutos no van a poder desarrollar con fundamento de repente una propuesta a la solución del país. Gracias, congresista Glave.
Gracias, congresista Velázquez Quezquén. Y sí, y sobre ese punto, Presidenta, sí creo que sería interesante tomar tal vez el mensaje que nos ha dado el doctor Delgado Gembles, que va, Presidenta, más allá de la discusión sobre si una cámara o dos cámaras, y que tiene que ver con un análisis crítico de lo que hoy tenemos con esta Cámara y cuáles son los límites que nosotros estamos teniendo y por qué, sí, pues podemos entrar a una discusión de bicameralidad. Sinceramente, a título personal, desde el Nuevo Perú aún no hemos tomado una decisión conjunta, pero yo a título personal podría decir que sí creo que hay que avanzar hacia una discusión de la bicameralidad y que sería importante redefinir las funciones. Pero la solución, Presidenta, al problema de crisis de representación que tenemos hoy no se va a resolver con un dictamen rápido de esta comisión que cree una segunda Cámara y que nos supuestamente diga que así vamos a superar parte de los problemas que hoy tenemos. Entonces, un debate serio, como el que creo que está usted proponiendo, que ha traído hoy día a dos especialistas, uno que es parte de esta casa y otro que ha sido invitado, debiera también llevarnos a pedir un conjunto de información, Presidenta. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en la línea de lo que ha planteado el doctor Delgado, si es que tenemos, por ejemplo, información sobre cuántas de las normas que han sido aprobadas en este Parlamento, Presidenta, no sé, en los últimos 5 años, son normas efectivas. Esa es una de las cosas que se ha planteado y que la verdad es que sí podríamos tener nosotros por lo menos como una revisión básica. Este Parlamento sabe, desde que se inició, cuántas de las que nosotros hemos aprobado realmente son efectivas, realmente están teniendo un impacto en la ciudadanía. Presidenta, acá tuvimos una discusión hace relativamente poco para modificar nuevamente la discusión sobre si había una reelección o no había reelección, fruto de una discusión anterior que el Parlamento había tenido. Y, Presidenta, no teníamos ni siquiera una aplicación de un proceso electoral con esa norma. Hemos tenido una discusión acá, Presidenta, sobre si hay que pasar a la segunda vuelta en las elecciones regionales de un 30% a la necesidad de que llegue a un 40% o a un 50% el que ganara en primera vuelta para entrar a una segunda vuelta electoral. Y la pregunta básica que se hizo era, ¿tenemos algún estudio de cuánto está impactando realmente el hecho de que se hubiera puesto una valla del 30%? Había una razón de discusión de fondo sobre lo que estábamos mirando, más allá de la simple especulación de algunos señores congresistas. Entonces, tenemos un problema que creo que tenemos que analizar de manera conjunta y que tiene que ver con la propia gestión que hoy tenemos de esta Cámara. Sí, hay que avanzar a la discusión de la segunda Cámara. El congresista, el colega Fernando Tuesta, que hasta donde yo recuerdo era sociólogo, pero bueno, ahora le dicen politólogo, ha planteado varias cosas que tienen que ver con números, más, menos, en fin, una discusión que sí sería bueno entrar también a discutir. Por ejemplo, si se va a pasar a una representación mayor en el caso de Lima, que tiene sentido desde la lógica numérica que plantea el señor Tuesta, habría que rediscutir si es que Lima sigue siendo una elección de distrito único en Lima, o si empezamos a discutir que Lima tiene varias Limas a su interior y que por tanto, si vamos a entrar al distrito múltiple, entonces tal vez habría que repensar cómo es que se elige Lima. Y también entrar tal vez a revisar cosas que ya se han planteado antes. Lo que planteaba el señor Delgado Gembles sobre el proyecto de la señora Lourdes Flores Nano, que entiendo fue una discusión sobre cómo combinar el distrito múltiple y el distrito único, es algo que podríamos también recoger, Presidenta, para una discusión ahora en la que podríamos repensar cómo corregir el mecanismo de elección, sobre todo para salirnos más allá de la discusión sobre si la cifra repartidora o no, y entrar a una discusión también de qué otro tipo de controles pueden haber a la hora de pensar la representación. Ese mecanismo, si no me equivoco, es un mecanismo que también utilizan en Alemania, en la discusión de las dos cámaras allá. Entonces podría ser algo que pueda servir al debate que tengamos acá, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Doctor Delgado, para sus reflexiones finales. Primero que quiero reiterarle el agradecimiento por haberme convocado a colaborar con algunos planteamientos. Me interesaría reforzar algunos aspectos que ha planteado el congresista Velázquez Quezquén, que tienen que ver con la manera como puede comunicarse a la población la conveniencia de revisar la gestión representativa a través de un sistema de una o de dos cámaras. Los dos temas que generalmente se abordan y se abordan mal son el costo del Congreso y el número de parlamentarios. Estos son los temas tabú
que generalmente terminan siendo la piedra en el zapato y de las que no se puede desprender el Congreso. Esto revela que quienes han debido comunicar la conveniencia, la necesidad, la importancia de optimizar el sistema representativo, una de cuyas variantes es pasar de 1 a 2 cámaras, no han comunicado convincentemente a los medios de comunicación y a la población por qué el unicameralismo puede ser más eficiente, ya sea manteniendo su unicameralidad dentro de un supuesto de modificación de los distritos electorales, como ha mencionado la congresista, o a través del sistema bicameral. Entonces, si se optara, por ejemplo, por minimizar el costo mediático, diciendo que en ningún caso el presupuesto del Congreso de la República debe ser superior al 0.6% del presupuesto nacional, que es la tendencia histórica que se ha mantenido y que además ha existido también cuando teníamos un régimen bicameral, con esto se elimina un problema, porque ya no hay quien afirme que va a costar más o que va a costar menos, simplemente se mantiene dentro de una tendencia uniforme que es el 0.6% de lo que representa el presupuesto nacional. En cuanto al número de parlamentarios, creo que pueden haber medidas que remitan a la ley, como ocurría durante la vigencia de la Constitución del año 1933, de forma que sea la ley la que indique cuál es el número de representantes sobre una base concreta, que haya cada determinado número de electores un representante, como una base central, tal como lo ha formulado el señor Tuesta Soldevilla. Estos son dos aspectos, creo, que hay que eliminar para poder avanzar. No debe ser materia de debate lo que cuesta el Congreso. Lo que debe ser materia de debate es cómo el Congreso nos otorga una representación de mejor calidad, sin los desbordes organizacionales que son los que se constatan públicamente, sea porque se sobrelegisla y por lo tanto porque además tenemos niveles subdeliberativos, es decir, el Parlamento no está cumpliendo con la función en razón de la cual existió. El Congreso debe ser para que se debata. Las ineficiencias que genera el que se cercene el debate con el criterio de que con eso es más eficiente el proceso legislativo, lo estamos viendo. Se acelera tanto, yo recuerdo mucho las palabras de José Eliche, que siempre hablaba del recalentamiento de los procesos parlamentarios y la necesidad de ralentizar los procesos para evitar ese recalentamiento que tiene que ver con la manía que se tiene de hacer las cosas rápido. Todo se hace rápido y nadie termina sabiendo sobre qué se está votando, sobre qué se está debatiendo, ni se tiene menos conciencia sobre los alcances respecto a los cuales se está tomando una decisión. Uno de los aspectos que se extraña mucho de los debates en el sistema bicameral es que antes los debates se producían artículo por artículo y excepcionalmente se podía votar por todo el texto de una ley o por capítulos si la ley era muy grande. Ahora se ha invertido. No solamente se puede votar de un solo golpe toda una ley, en muchos casos leyes grandes, sin llegar a comprender los alcances ni la significación que puede tener esa ley. Esto es un problema de deficiencia intelectual en la representación, porque si tú no comprendes qué es lo que estás haciendo, ¿cómo eres responsable de tu voto cuando no sabes sobre qué estás votando? Esa es una grave deficiencia, creo yo, en el actual sistema deliberativo y en el actual sistema de votación, que debería tratar de enmendarse lo más posible. Obviamente cabe que la Junta de Portavoces tome acuerdos respecto de algunos temas que deben pasar por un carril rápido, un carril abreviado, pero de naturaleza excepcional. Ahora se ha invertido, porque la regla es que no se debata prácticamente sobre nada y que se sepa muy poco sobre lo que se está debatiendo. Señora, la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Es verdad pues lo que está diciendo, porque efectivamente los congresistas aprobamos propuestas de ley que pueden estar muy solventes acá, muy bien prepuestos y muy bien solventados. Pero aprobamos un proyecto de ley para que se ejecute de esa manera. Pero a veces los resultados son nefastos porque no tenemos el control del procedimiento. Y a veces tenemos resultados, como el caso de la interrogénica, por ejemplo, ¿no? Porque no vemos el resultado ni hemos... o sea, la sustentación, el argumento con el que fue sustentado en el Pleno tiene un camino completamente diferente a todo lo que se habló acá en el Congreso. Y entonces somos responsables prácticamente de todo, sin haber participado, pero votamos. Ese es el problema que está planteando y es verdad, pues. Sí.
Esa es una de las deficiencias que tiene que ver con la ausencia de control respecto de lo que se hace. Es como la figura paterna o la figura materna. ¿Cómo el padre puede decir hágase tal cosa y luego el padre no le hace seguimiento? O sea, es un padre débil. Esa es la figura del Congreso. El Congreso es un Congreso débil porque dice qué es la ley, porque tiene el poder de decirlo, como el padre tiene el poder de dar órdenes en la casa, o la madre. Pero luego que se da la orden, me desentiendo. Entonces soy padre figurativo, es un Congreso figurativo. Por eso es que se generan las graves deficiencias en las expectativas frustradas de la población, porque tiene un Congreso que no sabe si lo que está aprobando luego se está haciendo. Yo tengo que asegurarme que lo que yo digo que se debe hacer, se haga. Si no tengo esa posibilidad, mejor no apruebo nada, porque voy a quedar peor y voy a defraudar. Entonces, ahí nuevamente viene el problema. La naturaleza de la representación política es una naturaleza eminentemente performativa. Si quienes desempeñan la representación no la hacen de manera efectiva, ellos son los que hacen que todo el sistema falle, porque el eje de la representación es solamente el desempeño y la performance. Sobre eso se sostienen las expectativas. Y si no lo podemos garantizar con la performance o con el desempeño, nos quedamos en la irrepresentabilidad. Esa es la amenaza. Si ustedes no garantizan que se está desempeñando efectivamente la representación de acuerdo a las necesidades del pueblo, entonces nos quedamos con lo que teníamos al comienzo. Es decir, el pueblo queda sin representación. Esa es la grave amenaza que tiene el que los partidos políticos no se hayan agenciado aún de su propia reinvención. Los partidos tienen que reinventarse de forma que puedan asegurar, primero, que definan perfiles de puestos. ¿Cuáles serían los puestos necesarios para que se ocupe un puesto representativo como candidato de un partido? Si yo digo, los perfiles de los puestos en los partidos son tales para una Cámara y para la otra Cámara, en función de las diferentes actividades que tiene que realizar cada Cámara, entonces tengo que asegurarme yo de que lo que le propongo a la sociedad cumple con los perfiles de los puestos. Yo no puedo establecer exigencias de nivel constitucional, porque eso debilitaría la naturaleza del régimen democrático. Yo no puedo decir que sea una necesidad que haya maestrías o que la gente sea alfabeta, eso no lo puedo hacer. Eso no sería democrático. Bueno, entonces, eso es lo que creo que debería ocurrir, que los partidos políticos se hagan cargo de eso. Pueden haber personas como era, por ejemplo, la señora Hilaria Supa, que representaba muy bien a su comunidad, que tenía dificultades para expresarse en castellano, pero que tenía altos niveles de representación. Si yo potencio las condiciones de una persona como la señora Hilaria Supa, asegurando que tiene las competencias de gestión estatal de que carecía, entonces obviamente la comunidad de la cual ella sale va a quedar mucho mejor representada y mucho mejor servida del Estado. Yo creo que con eso, señora, quedaría, concluiría con la exposición que tendría que hacer. Muchas gracias, doctor Delgado. Le agradecemos de sobremanera la exposición y vamos a hacer un break para retomar la agenda y para despedir al doctor Delgado. Gracias. César.